Gracias a todos ustedes por su presencia en este modelo comunicativo que tenemos con personas que están aquí físicamente presentes y otros que están por otros medios. Es una oportunidad realmente importante que tenemos de vernos y de intercambiar ideas y además de darle la oportunidad a muchísimos jóvenes a lo largo y a lo ancho del país que puedan participar de las actividades de la Corte Suprema, de tener una visión más cercana y también más transparente de lo que estamos haciendo aquí en la Corte. Así que les damos la bienvenida y siéntanse partícipes en la medida en que ustedes lo consideren necesario de todo lo que se puede hacer para tener un mundo mejor. La problemática de hoy es la cuestión internacional, en materia ambiental, las políticas de Estado y la Corte Suprema. Lo primero que nos parece importante plantearnos es por qué es necesaria una política internacional, por qué es necesaria la presencia internacional en materia ambiental. La respuesta es muy sencilla y es que todos los problemas ambientales de hoy trascienden cualquier tipo de fronteras. Si nosotros vamos haciendo un registro de cada uno de los temas, podemos verlo con toda claridad. En primer lugar, trascienden las fronteras locales. Nosotros tenemos una histórica división jurisdiccional, hay jueces de una ciudad, hay jueces de una provincia, hay jueces federales, hay divisiones, y entre todos ellos cada uno tiene su competencia. Esta división histórica también es correlativa con las divisiones que tiene nuestro país en materia federal. Las provincias tienen competencia política, competencia legislativa, cada una con sus divisiones. Y lo mismo sucede a escala global. Cada estado tiene su competencia dentro de un territorio. Este concepto, así expresado, tiene una antigua historia, pero es justamente lo que está en crisis. Estamos pasando a una etapa en la cual la organización estadual y todo el régimen jurisdiccional y de divisiones políticas está crujiendo porque los problemas, es decir, los supuestos de hecho, exceden este tipo de divisiones. Empecemos por el tema del riachuelo, que tal vez es el más conocido. Nosotros hemos estudiado por qué no se resolvió el problema durante 100 años. Básicamente es porque había una división. La cuenca del riachuelo estaba dividida jurisdiccionalmente en distintos juzgados, políticamente en distintas intendencias y distintas, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la nación, cada una con competencias superpuestas. Y además, estas divisiones generan no solo las dificultades para tener una política común, sino también lo que se denomina una suerte de mercado entre los agentes contaminantes, porque cada uno va a invertir donde hay menor nivel de control ambiental. Y entonces había una competencia durante más de 100 años. Aquellos lugares donde había menos control van más inversiones. Entonces la competencia legislativa, como la denominamos, o la competencia regulatoria es hacia la baja. Más bajo, más inversiones tengo. Esta estructura necesitaba ser cambiada y por eso nosotros intentamos a través de una decisión judicial pasar a una regulación basada en la cuenca y no en las divisiones territoriales comunes. Esto fue lo que se hizo en las primeras decisiones de la Corte Suprema y que dio origen a que luego se dictara una ley y esa ley creó una autoridad de cuenca. Entonces hay una política y una división administrativa y regulatoria en función de la cuenca y no en función de otros aspectos.
Si nosotros tomamos los problemas que hay en los ríos a nivel mundial, esto es muy frecuente, porque la mayoría de los ríos generan este tipo de problemas. Y salvo algunos que están dentro de jurisdicciones más o menos limitadas, hoy tenemos problemas muy serios en casi todos los ríos importantes del mundo. ¿Por qué? Porque tienen divisiones políticas nacionales. Fíjense en lo que ocurre con el río Amazonas o con el Danubio. Son grandes ríos, o los ríos que atraviesan China. Es decir, ahí tenemos ríos que nacen en un país, continúan en el otro. Entonces, es muy difícil la regulación. No hay una autoridad regulatoria basada en la cuenca, a pesar de que hay tratados internacionales que avanzan en esa línea. Si pasamos de los ríos y vamos a los acuíferos, digo, primero con el problema del agua dulce, que es un gran problema mundial. Cuando vemos los acuíferos, nosotros tenemos aquí el acuífero Guaraní, que también es un gran depositario de agua fresca, como se dice a nivel internacional, o agua dulce, como lo conocemos nosotros. Pero el acuífero Guaraní es de tal extensión que comprende jurisdicciones muy distintas, tanto dentro de la división territorial argentina como en Paraguay y Brasil. Entonces, es muy difícil encontrar una solución si no trascendemos esa frontera. Y lo mismo ocurre con casi todos los acuíferos. En el caso de los hielos y glaciares, también tenemos el mismo problema. Fíjense en que hoy en la cordillera de los Andes hay una altísima conflictividad, muy dificultosa, con la actividad minera y los glaciares. Nosotros hemos tenido una ley de glaciares que tuvo un trámite parlamentario, fue vetada, luego fue suspendida cautelarmente. La Corte revocó esa cautelar para que se pueda aplicar la ley de glaciares, pero obviamente hay un problema aquí, porque los glaciares, por ejemplo, los glaciares que tenemos en el sur, tienen jurisdicciones, están sometidos a jurisdicciones muy disímiles. Y lo que pasa en un glaciar a veces es consecuencia de lo que se hace en un país o en otro país. Nosotros tenemos glaciares compartidos con Chile y además tenemos el problema de la Antártida, el Polo Norte y el Polo Sur, donde hay muchos glaciares y ahí hay una disputa jurisdiccional muy grande. Entonces, cuando vemos el tema de los glaciares y lo que significan los glaciares para el agua dulce, también vemos la necesidad importante de que exista una regulación transnacional. Si salimos del tema del agua dulce y pasamos al agua salada y vemos la situación de los mares, es peor, porque todavía seguimos teniendo aquella idea de res nullius, que era la idea del derecho romano, cosa de nadie, no hay nadie que sea dueño. Entonces, los mares se han transformado en un depósito donde es difícil que exista una autoridad que los controle. Y entonces hay grandes islas de plástico navegando en nuestros mares sin que exista un control por el desecho industrial que hay. La bahía de Guanabara, que es tan linda y tan fotografiada en Río de Janeiro, está absolutamente contaminada, porque todos los desechos van directo a la bahía. Y así podemos recorrer el planeta en materia de océanos y el nivel de contaminación, porque no hay una autoridad regulatoria específica, sucede algo similar. Si vemos la situación de bosques, hay algo similar. Porque, por ejemplo, cualquier decisión que se tome sobre la Amazonia tiene un impacto global y la deforestación en la Amazonia tiene un impacto en todo el mundo. Y sin embargo, la decisión de deforestar depende de un Estado o a veces de una provincia o de un Estado nacional, de una provincia, o a veces es local. Y entonces
esto plantea problemas muy difíciles porque hoy vemos que hay decisiones de deforestación, pero con impacto global. Decisión local, pero el impacto es global. Y lo mismo sucede en nuestro país y en casi todos los países del planeta. Es decir, el problema de la deforestación en base a decisiones locales que muchas veces no tienen en cuenta el impacto global es uno de los problemas importantes que hoy tenemos. Fíjense que la Corte tuvo una decisión en la causa Salas donde puso el acento en este tema. Cuando uno toma la decisión de autorizar la deforestación y esta decisión es a nivel local, generalmente no hace un análisis del impacto ambiental de esa deforestación en particular, que puede ser mínimo, pero si hay 1000 más y en los alrededores, este es un impacto sistémico. Entonces lo que dijo la Corte es que hay que analizar también todo el impacto global. El análisis del impacto ambiental debe ser global, debe ser mucho más comprensivo. Y esto requiere también un cambio de mentalidad. Si vemos el aspecto vinculado a las especies, hoy en general se sabe que el tráfico de especies es uno de los negocios más rentables que existe en cuanto al volumen económico. Y entonces, claro, este es un negocio internacional. Generalmente no es local. Se toman las especies de la Amazonia y se venden en otros países. Se toman especies del interior de la Argentina y se venden en Buenos Aires o viceversa. Es decir, hay un comercio nacional y transnacional de especies. Este tema fue planteado en la reunión que hemos tenido en estos días en el Vaticano. El comercio internacional de especies es uno de los problemas porque al haber comercio internacional hay dos aspectos. Uno es cómo se hace para controlar el tráfico de especies, que ahí tenemos el control administrativo, pero el control administrativo depende de un Estado o de 2 estados, pero no de otros. Luego tenemos el control judicial, la sanción penal, pero además tenemos el control de la estructura financiera que permite eso. Y entonces acá hay un área económica que conceptualmente y en políticas de Estado está muy desvinculada. Es como que el dinero, o sea, lo que se ve mal y censurable moralmente en el tráfico de especies, luego cuando es dinero y circula por los bancos, pareciera que se ha desvinculado y ya no tiene esa sanción moral. Entonces, vincular, como lo está haciendo ahora la UICN en la comisión, hay una comisión de derecho ambiental en la cual tenemos un área vinculada a cómo se dan los préstamos bancarios, el financiamiento, ¿no?, de actividades, el control del lavado de dinero en estas actividades. Es decir, vincular, pero claro, esto requiere una visión también internacional, porque no se puede hacer solamente. Es decir, cuando cada uno de los temas ambientales específicos, lo que denominamos microbienes, se analizan, es casi imposible hacerlo a nivel local. Hoy es necesaria una visión más amplia. Lo mucho más claro es el tema de los macro bienes ambientales. Por ejemplo, cuando uno analiza lo que sucede en el campo de cambio climático. Aquí no hay duda de que el abordaje tiene que ser internacional, porque es toda la atmósfera la que está cambiando. Y claro, esto se vio ya en algunas decisiones judiciales. Por ejemplo, el caso que es muy importante, aunque ya lleva unos años, el de EPA en Estados Unidos, discuten ahí, es decir, ¿por qué la regulación de Estados Unidos debe ser más rígida si otros países no lo hacen?
Esto se discutió en la sentencia de la Corte Suprema, en este caso, Massachusetts versus EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Es un caso que está publicado también en español. Es interesante leerlo porque se discute, dice, bueno, el impacto ambiental proviene de una multiplicidad de causas que están en muchos países, y ¿por qué nosotros tenemos que regular si otros no regulan? Entonces es difícil, porque si se establece una regulación, esto también puede generar una restricción de la actividad económica, y si hay una restricción de la actividad económica, entonces puede haber desempleo, menos consumos, y entonces hay una cantidad de problemas, y entonces si los otros países no actúan coherentemente, vienen las dificultades. En el caso, la Corte decidió que había que hacer una regulación y contesta a estos argumentos, la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero luego hubo un acuerdo conocido, ampliamente conocido, en materia de calentamiento global o de cambio climático, que establece objetivos para la reducción de las emisiones. Claro, esto también es bueno que lo hagan todos al mismo tiempo, porque si no ocurre lo que decía Jauretche en la Argentina, dice, es muy común que digamos, animémonos y vayan. Es decir, estamos todos de acuerdo, pero empiecen ustedes primero. Claro, estos objetivos hoy están generando decisiones judiciales difíciles para cada Estado, porque en Holanda ya hubo una decisión judicial que le dice al Estado, usted tiene que cumplir con lo que firmó. Claro, el Estado lo tiene que cumplir dentro del Estado, y Holanda es un país chico, pero lo tiene que cumplir por una decisión judicial. ¿Y los demás? ¿Por qué tengo que cumplir yo y no los demás? Entonces esto plantea problemas que se van escalonando, porque lo que un Estado tiene que hacer, después se lo reclama al otro, y se genera aquí una cantidad de conflictos de todo tipo. Y pensemos en las consecuencias del cambio climático, que también entran dentro de la visión ambiental, que es las tragedias climáticas, las catástrofes ambientales y tragedias sociales. Cuando hay grandes cambios climáticos, generalmente tormentas, tsunami, lo que ustedes conocen, terremotos, esto produce impacto en varios países, y viene lo que son los desplazados ambientales y los costos. ¿Y quién se hace cargo de esto? El país que lo sufre, cuando se sabe a lo mejor que las causas vienen de muchos otros. Entonces, ahí tenemos situaciones muy complejas, porque los costos de daños materiales los soporta, por ejemplo, Katmandú, que está en un país pequeño, tuvo un terremoto, recibió ayuda, pero claro, hay muchos desplazados, o en casos de inundaciones. Y esto plantea muchas dificultades, no solo económicas, sino también a nivel humano. Porque cuando hay desplazados ambientales, también surge otra tragedia, que es la explotación. Y ahí vemos personas que deambulan por el mundo, que no tienen derechos, solo tienen necesidades, van a otros países, en esos otros países se los considera que son extranjeros, y se dice, los derechos constitucionales son para los que viven en el país, son para los que son ciudadanos. Esto es algo que también yo planteé en la última reunión que hubo en Roma, es decir, también tenemos que cambiar este concepto. Los derechos fundamentales no son solo de los ciudadanos, sino son de los seres humanos. Entonces, el que es inmigrante también tiene derechos fundamentales, pero la mayoría de las cortes y de los países no opina eso. Solo la Corte Argentina reconoció derechos fundamentales a quienes no son ciudadanos. Porque nosotros somos un país de inmigrantes,
Pero esto no es lo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho del planeta. Tenemos muchísimos desplazados que tienen problemas muy serios y no tienen derechos. Y esto genera una crisis humanitaria, lo que se ha denominado la esclavitud del siglo XXI, porque la gente que no tiene derecho, los niños y las mujeres y los hombres más adultos, caen dentro de redes, y esas redes de narcocriminalidad generalmente, pero son redes criminales muy sofisticadas, los llevan, los traen, terminan en casos de trata, explotación infantil, abuso. Fíjense la magnitud del problema que estamos hablando. No es una cuestión menor la que tenemos en el mundo de hoy. ¿Cómo se van escalando y complementando causalmente los problemas? Y además del problema típicamente ambiental, humanitario, tenemos el problema también de los bienes culturales. Hoy la cuestión ambiental involucra, o el concepto de ambiente involucra el paisaje, involucra la arqueología, y cuando se destruyen monumentos arqueológicos de gran valor para la humanidad, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Hay derecho? Bueno, este es un breve resumen de cuál es el problema. Este problema ocurre en un mundo en el cual todavía estamos con estados nacionales, divisiones locales, pero los problemas son globales. Es decir, ha evolucionado la comunicación, hay un cambio tecnológico, porque hoy la gente se puede comunicar muy rápidamente en todo el mundo, puede viajar rápidamente de un lugar al otro. El mercado, en la tecnología por un lado es global, el mercado es global, hoy es muy fácil hacer negocios legales o ilegales a nivel global, y el nivel de impacto que tiene la globalización del mercado y de la tecnología sobre los bienes ambientales, sobre las personas y sobre la cultura es extraordinariamente importante y diríamos devastador. Si eso ocurría en la era industrial, inmediatamente reaccionaba el Estado Nacional porque ocurría dentro de su jurisdicción, pero hoy no lo puede hacer. Esta es la dislocación que estamos viviendo. Problemas globales frente a la gobernabilidad local. Y esto genera una opción. La primera es decir, bueno, yo me ocupo de lo local y entonces se produce esto que denominamos competencia por el lado de los contaminadores o por el lado de las redes o por el lado de los que están lucrando con esto. ¿Dónde va? Conforme a un simple razonamiento, que es de la acción racional individual desde el punto de vista económico, donde puede maximizar los beneficios. ¿Y dónde maximiza los beneficios? Donde hay costos más baratos. Y entonces muchos estados compiten para bajar los costos. Bajar los costos es bajar la protección. Bajar la protección es leyes menos rigurosas. Esto explica por qué estamos retrocediendo en materia ambiental. ¿Por qué hablamos de no regresión? Antes hablábamos de avance, ahora hablamos, por favor, no vayamos para atrás. Bueno, es que muchos países están diciendo, bueno, vengan estas inversiones, nosotros bajamos los costos, les dejamos que hagan esto, que hagan lo otro, con tal de que inviertan y nuestra gente tenga trabajo. Esta es una opción, diríamos casi natural en un sistema de estados nacionales, porque compiten entre sí, cada uno quiere más desarrollo, cada uno quiere tener empleo, riqueza, ingresos para su gente, pero la estructura de incentivos es inmediata y no puede pensar globalmente. Entonces, claro, esto hace también que la dirigencia política sea
local y muchas veces provinciana, en el sentido no de despectivo, porque yo soy provinciano, sino el provincialismo político es pensar los problemas chiquitos, con una mente chiquita, decir, bueno, esto lo arreglo ahora, y no darse, o las disputas locales, lo que yo siempre llamo peleas entre vecinos, para decir, son peleas entre A y B, pero no estamos ocupándonos de el mundo o de los grandes problemas que afectan a la población. Entonces, esta estructura y esta opción también genera una dirigencia enfocada en lo inmediato y en lo local y en lo pequeño. La dirigencia política e institucional enfocada en lo local y en lo pequeño. Es decir, esta dislocación es fenomenalmente importante hoy y por eso se abre esta otra opción, que es decir, trabajemos globalmente. Y por suerte hay un gran movimiento de cambio en las instituciones globales. Solo con instituciones globales la globalización va a ser buena. Nosotros hemos tenido movimientos de globalización en otras épocas, es decir, no es algo nuevo. Pensemos que las empresas de Indias orientales y occidentales, por las cuales Colón llegó aquí y muchos otros llegaron a la India, eran empresas económicas globales, no es nuevo. Desde el año 1500, ya. Lo que es nuevo es la potencialidad tecnológica. Antes venían en una carabela, ahora hay miles de maneras de actuar globalmente. La capacidad tecnológica tiene un potencial enorme y la estructura de mercados internacionales es impresionante. Hoy, y además hay una clara desconexión entre uno y otro, porque cuando uno examina culturalmente, no censura la tecnología y sí censura la trata de personas, pero no censura el sistema financiero que vehiculiza eso. En este evento que tuvimos, uno de los planteos fue este, es decir, hay que pensar, ¿por qué hay que pensarlo globalmente el tema de la trata de personas? Ahí teníamos chicas sobrevivientes, es decir, que habían pasado por la trata, habían sido sacadas de su pueblo, de su lugar, y de ahí terminan en otro país. Pero la articulación económica de eso, el lucro económico pasa al sistema bancario y ahí es como que no hay ninguna vinculación. Ese dinero no tendría relación. Entonces, estamos desarticulados también culturalmente. Entonces, lo que exige una visión distinta para el siglo XXI es pensar en grande, no en chiquito, no en peleas de vecinos, y pensar globalmente. Y pensar en grande significa pensar cómo articulamos el sistema económico, el sistema cultural, el sistema jurídico y social. De esto se habla poco, pero es lo que debiera hablarse si queremos solucionar realmente los problemas nuestros y de las generaciones que vienen. Si no pensamos así, va a ser difícil. Vamos a seguir repitiendo el problema y por eso es necesaria una nueva generación, no en cuanto a edad, sino en cuanto a cabezas culturales. Tenemos que pensar distinto. Y esto, tenemos gente muy grande que piensa distinto, como por ejemplo el Papa. Pero gente joven que piensa como el siglo XIX. Es decir, no es una cuestión de edad, es una cuestión de cambio cultural y cambio en la concepción de la gobernabilidad. ¿Cuál es el cambio? Es decir, pensar globalmente. Nosotros tenemos una gran tendencia hoy, opuesta a la que les mencioné antes, de lo local y de lo provinciano y de lo pequeño, a otra que está trabajando en otra línea.
Nosotros estamos participando como Corte Suprema en casi todos estos emprendimientos. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar primero de las organizaciones que ya existen desde hace 50 o 60 años, porque después de la Primera Guerra Mundial hubo ya un nivel de organización global, institucional. La OEA tiene un programa importante para toda la región en materia ambiental. Nosotros estamos participando como Corte Suprema en este programa de la OEA y ya se han designado embajadores ambientales de la Corte Suprema Argentina, de Brasil, de Chile, de Panamá, y así se va a ir avanzando. Hay programas educativos y la idea es desarrollar estándares que puedan ser un común denominador para las decisiones judiciales. Lo mismo estamos haciendo a nivel de América en la Cumbre Iberoamericana, que es Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas y Consejos de las Magistraturas, que se celebró este año en Paraguay, y nosotros en la Comisión de Derecho Ambiental propusimos, y así fue aprobado, elaborar estándares mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros hacer una guía de principios. Fíjense que es sintomático que en materia de contratos internacionales hace ya muchos años que están los principios de UNIDROIT. Yo he sido miembro durante varios años del Governing Council de UNIDROIT, porque antes de venir a la Corte estaba como profesor de contratos. Y ahí integré luego el Governing Council, que se reúne en Roma, y que es el que fija el programa de los principios UNIDROIT. Es decir, hay una estandarización para la contratación internacional. Y esto es muy bueno. Luego nosotros lo hemos incluido en la parte de contratos entre empresas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, en materia ambiental no hay. Fíjense el retraso entre uno y otro, ¿no? Primero va al mercado y las regulaciones muchísimo después. Pero nosotros hemos propuesto esto, es decir, podemos hacer una serie de principios donde podamos coincidir. Por ejemplo, el principio de acceso a la información, de acceso a justicia en materia ambiental, de cómo se deben establecer los criterios comunes para los estudios de impacto ambiental, el principio indubio pro natura, es decir, bueno, todas estas cuestiones podrían estar en un catálogo de principios que no es necesario que sea un tratado internacional, sino que puede ser simplemente principios, porque UNIDROIT no es ningún tratado, es un libro, pero los jueces lo citan directamente y hoy se da este fenómeno en derecho internacional. Durante muchos años el derecho internacional se preocupó por los tratados obligatorios, binding agreements. Pero hoy todo el mundo se está dando cuenta que muchos tratados que no son obligatorios, incluso los preámbulos, son citados directamente por los jueces de los países nacionales. Que no es menor este soft law, el derecho light, no es menor porque los jueces lo citan. Verán ustedes nuestras decisiones en la Corte, hay muchísimas que citan preámbulos, decisiones de organismos secundarios de los tratados. Bueno, entonces no hay que descuidar esto y por eso estamos trabajando a ver si se puede hacer a nivel regional de toda América unos principios de este tipo. A nivel global, nosotros estamos participando en Naciones Unidas, en el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y luego de la reunión de Río más 20, crearon esta comisión, el Advisory Committee, que tiene un grupo somos unos 10 de distintos países del mundo, de Asia,
de América, de Europa, y hemos trabajado fuertemente este grupo en la idea de crear el Instituto Judicial Mundial. Y luego de varios años, hemos hecho reuniones en todo el mundo y realmente dio sus frutos, porque en la reunión de Río de Janeiro, que se hizo hace poco, había 72 países representados en jueces. Es decir, estaban de América Latina casi todos, porque lo que es bueno también valorar es que nosotros en América Latina hoy llevamos adelante estas cuestiones. O sea, somos líderes mundiales. Este no es un tema que sea impulsado desde el norte, es impulsado desde el sur. Entonces estaban casi todos los países de América Latina, casi todos los de África, jueces de cortes o de tribunales inferiores. De Europa también, había muchísimos, porque hay interés en los poderes judiciales europeos. También de India, Pakistán, que también participaron, China, también Japón, Corea, en fin, Malasia. Hay una comunidad internacional que hemos creado este Instituto Judicial Global, que también persigue las mismas ideas. Si podemos, por lo menos, establecer como políticas de Estado para el Poder Judicial algunos principios, aunque es mucho más difícil porque la diversidad es mayor, pero por lo menos avanzar. Es decir, esto a lo mejor tiene efectos dentro de muchos años, pero si no damos los primeros pasos ahora, nunca se avanza. Así que estamos realmente entusiasmados en esta política internacional, tanto a nivel regional en la OEA, en la Cumbre Iberoamericana de Cortes y Consejo de la Magistratura, como en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Instituto Judicial Global. Son dos canales importantes en los cuales se está trabajando fuertemente y esperamos tener resultados. Realmente esta es una tarea de gran envergadura y para el futuro. No es que va a tener efectos inmediatos, pero sí va a influir fuertemente porque vamos sumando gente. Yo recuerdo que cuando empezamos con esta idea del Instituto Judicial Global éramos dos, que era Antonio Benjamín de la Corte de Brasil y yo. Bueno, en la última reunión de Río había 70 países en 4 años. Yo creo que la gente se va entusiasmando, participando. Todo el mundo tiene preocupaciones y todo el mundo en general quiere pensar en grande, pensar para las generaciones que vienen, tratar de hacer las cosas bien, mejorar. Esta es la cuestión ética de hoy. Cuando hablamos de la ética, de la moral, aquí es donde se juega la ética que nosotros denominamos la ética de los vulnerables. Los vulnerables son aquellos que no se pueden defender y dentro de los cuales está la naturaleza hoy. No les voy a repetir lo de Ibsen, pues ya lo escribí y lo dije muchas veces, pero en el siglo XIX Ibsen ya planteó este problema que es ético. Es decir, muchas veces se reduce la ética a una cuestión personal que existe, pero la ética, que significa cierta coherencia con principios para que el mundo sea mejor, requiere que pensemos así y no nos enredemos en cuestiones menores que nos distraen y que hacen que a veces discutamos cosas que no tienen ninguna importancia frente a la magnitud de lo que estamos viviendo. ¿Qué es esto? Nuestros problemas en el mundo son demasiado importantes como para que perdamos el tiempo o nos distraigamos en cuestiones que no tienen relación con lo que a la gente le importa. Y esto creo que es algo interesante. Nosotros estamos trabajando en esta línea y es bueno que ustedes conozcan esto
y participen. El Instituto Judicial Global ya tiene un estatuto, se va a invitar a todo el mundo a participar. En la OEA también, ya hay un programa, ya hay un programa educativo para jueces. Vamos a trabajar también en la web. Hay ya un Ecolex muy grande con datos y jurisprudencia ambiental. En agosto pensamos hacer una reunión en Brasilia para comenzar a trabajar en concreto en estos estándares mínimos. Es decir, hay que trabajar, y a eso los invitamos, en una visión un poco mejor, más enfocada en los ideales que siempre debemos tener y nunca debemos olvidar. Así que nada más y muchísimas gracias.